Hola, buenas noches. Un saludo a todos los líderes. Entiendo que hoy estamos en reunión de líderes y el pastor Camilo pues, me ha pedido que envíe un mensaje. Y bueno, he estado meditando, reflexionando sobre algo que compartí también acá hace algunos días ya. Y lo he titulado, aunque va a ser una reflexión corta, pero lo he llamado el Dios de ahora, el Dios de siempre, el Dios eterno. Y tiene también mucha afinidad con lo que la iglesia, la misión, va a tener como lema en este año que comienza sobre la fidelidad. Y pensaba entonces que la fidelidad tiene un doble aspecto, ¿verdad? Hay, digamos, dos caras de la moneda en cuanto a la fidelidad. En el libro de Josué, en el capítulo 5, versículo 11, leyendo de la Biblia de traducción del lenguaje actual, dice: al día siguiente comieron por primera vez de lo que producía la tierra de Canaán, granos de trigo horneados y pan sin levadura. Ese mismo día el maná dejó de caer. Voy a volver a leer, dice: al día siguiente comieron por primera vez de lo que producía la tierra de Canaán, granos de trigo horneados y pan sin levadura. Ese mismo día el maná dejó de caer. Los israelitas ya no comieron más maná, sino que se alimentaron de lo que producía la tierra de Canaán. Esto es Josué, el libro de Josué en el capítulo 5, versículo 11 y 12. Y creo que esa porción nos da una idea clara de lo que quiero hablar, ¿verdad? Porque pues entendemos y hoy que estamos hablando con líderes, pues tenemos claro lo que significó el maná, la razón por la cual el Señor envió el maná. Recordamos también la actitud de los israelitas cuando el maná descendió con asombro, con sorpresa, aún con disgusto, pero aún en esas circunstancias y en esas condiciones entendemos que fue la provisión de Dios. Y fue la provisión de Dios para ellos a través de muchos años, a través de mucho tiempo, ¿verdad? A través del tiempo en el cual ellos estuvieron vagando en el desierto y dando vueltas en el desierto, pues fue el tiempo en el que el Señor estuvo proveyendo el maná, y en ese sentido vemos la fidelidad de Dios también. Allí estuvo la fidelidad de Dios de tal manera que en el momento en que el pueblo de Dios, por sus propios medios, por sus propias fuerzas, logra producir cosecha y tener alimento de la tierra en la cual ellos estaban, entonces hasta ese momento el maná cayó. Ese día el maná cesó. Para mí es bien especial, bien hermoso mirarlo desde esa perspectiva, porque me hace a mí entender y comprender que Dios estaba siendo fiel cada uno de los días de la vida de ellos, y obviamente nos trae a nosotros también la certeza y la convicción de que esa fidelidad de Dios nos acompaña a nosotros también, y que nos relata ahora, nos lleva ahora a un pensamiento también atrás, porque he tenido en mi corazón siempre decir que Dios es el que provee lo que nosotros no podemos proveer, ¿verdad? Dios es el Dios de los imposibles. Uno podría decir, Dios es el Dios de los posibles. Obviamente, eso está claro. Pero Dios es el único Dios de los imposibles. Nosotros no hacemos lo imposible siempre lo hará el Señor. Y cuando recuerdo esto de Dios provee lo que nosotros no podemos proveer, entonces me remito al libro de Génesis en el capítulo 22, cuando Abraham es probado a través de el sacrificio de Isaac. El Señor le indica, como también podemos recordar, que vaya y sacrifique a su hijo en este monte, y recordamos toda la actitud de Abraham de obediencia, de disposición, de certeza, porque aún la palabra nos enseña
en el libro de los Hebreos que Abraham pensaba aún que Dios podía levantar a su hijo nuevamente de los muertos. O sea, había una certeza completa en el corazón de Abraham de lo que Dios podía hacer. Así que recordamos que efectivamente Abraham salió hacia el monte y entonces procedió al sacrificio. Y en ese momento recordamos que en el instante de Abraham estar ya a punto de apuñalar a su hijo, dice la palabra que había allí un carnero enredado por sus cuernos, que finalmente fue el sacrificio que Abraham ofreció. Y en ese momento, en el libro de Génesis, en el capítulo 22, dice la palabra del Señor en el versículo 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Llamó el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte del Señor, en el monte de Jehová, será provisto. Por esto de decir que el Señor provee lo que nosotros no podemos proveer. Ahora, en este contexto del capítulo 22 del Génesis, no está desligado de lo que está pasando en el capítulo 21 del Génesis. Resulta que en las religiones politeístas, y Abraham venía de una tradición politeísta, Abraham apenas estaba en el proceso de conocer a ese Dios que le había llamado, ¿verdad? Él salió como mirando al invisible, como decía el apóstol Pablo en el libro de los Romanos acerca de Abraham. Así que Abraham está en el proceso de conocer un Dios que iba a manifestarse a él como el único Dios. Ese era el gran cambio que tenía que suceder en el corazón de Abraham, de venir de un contexto politeísta y estar rodeado de naciones que eran politeístas, a entender y a comprender que el Dios que él tenía, él era el único Dios, que ese Dios que le había llamado era el único Dios para él. En el capítulo 21, casi en el último versículo del capítulo 21 de Génesis, después de que hay un juramento entre Abimelech y Abraham, dice en el versículo 33, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Bérseba, e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno. En otra versión dice, y le llamó el Dios eterno. ¿Por qué? Es importante entender esto, porque dentro de las religiones politeístas, ellos tenían unos dioses que se encargaban para ellos tenían unos dioses nacionales, ¿verdad? Como cósmicos, que se encargaban de los destinos de las naciones, que se encargaban de las cosas más grandes, ¿verdad? De las cosas como más complejas, digamos. Pero también ellos tenían otros dioses que eran los que tenían que ver con el día a día de la vida de la gente, de los pequeños detalles. Entonces, en el capítulo 21, Abraham reconoce y dice, este es el Dios eterno, este es el Dios que tiene que ver con la eternidad, que tiene que ver con el destino de los hombres, es el Dios que se proyecta no solamente en este instante del momento de mi vida, sino que viene de atrás y se proyecta a la eternidad. Eso lo reconoce Abraham en el capítulo 21, pero en el capítulo 22, cuando Abraham dice, Jehová proveerá, Jehová Jireh, lo que él está diciendo es, bueno, este Dios que ahora conozco no es solamente el Dios que se encarga de las cosas grandes y complejas de la vida del hombre, sino que es el Dios que se encarga hasta del más pequeño detalle. Este es el Dios que tiene que ver con todo lo que involucra mi vida y que es fiel en todas las cosas que tienen que ver conmigo. Entonces, por eso es importante entender este capítulo 22 en el contexto del capítulo 21. El Dios eterno de Génesis 21:33, con el Jehová Jireh de 22:14. Es una visión nueva que se le está abriendo a Abraham, una comprensión nueva de lo que es el Dios que le había llamado. De nuevo, para hablar de la fidelidad de Dios. Allí volvemos entonces otra vez a lo que sucedió en el capítulo 5 de Josué. Esa fidelidad de Dios, el Dios eterno, el Dios que tiene que ver con cada uno de los pequeños detalles de nuestras vidas, ese es el Dios que nos ha tocado a nosotros, es el Dios en el cual nosotros creemos. Esa es la gran fidelidad de Dios. Pero cuando comencé a hablar decía que había una doble cara de la moneda.
¿Por qué allí en el capítulo 5 de Josué, en el versículos 11 y 12, dice la palabra que el maná cesó? Porque también en ese momento había una acción que tomar. Los hombres de Israel que habían llegado y habían entrado a poseer esa tierra no podían seguir esperando que el maná cayese del cielo. Había una nueva visión, había un nuevo panorama, había un nuevo destino, si se quiere, que ellos tenían que afrontar, una nueva realidad de lo que Dios quería que ellos hicieran. Esa fidelidad entonces no solamente se resume a la fidelidad que Dios tiene conmigo, sino a la fidelidad que yo mismo tengo con el proyecto de Dios para la tierra. No solamente el proyecto de Dios para mi vida, sino el proyecto de Dios para la tierra, para el proyecto de Dios para su propio reino, para el reino de Dios. Entonces, si el maná cesa, es porque ellos empezaron a labrar, es porque ellos empezaron a trabajar la tierra, es porque ellos empezaron a laborar en todo aquello necesario para poder cosechar y poder recoger del fruto de la cosecha, lo cual requiere un esfuerzo. Dios no iba a permitir que este pueblo que él había sacado de Egipto y lo trajo a la tierra prometida siguiera recogiendo el maná. Yo quiero que en nuestro corazón quede claro que podemos siempre confiar, que podemos siempre esperar en esa fidelidad eterna del Señor, que nunca nos va a fallar, pero que también comprendamos y entendamos que hay una fidelidad que nosotros debemos manifestar a partir de la fidelidad de Dios, ¿verdad? Es por Él, que es fiel, que yo voy a ser fiel. Es por su fidelidad, por el amor que Él me ha mostrado, que yo voy a ser fiel. Nosotros como líderes, si se quiere, como siervos líderes, debemos manifestar también esa fidelidad en la obra de Dios, en el reino de Dios. No debemos esperar que las cosas sigan cayendo del cielo. Si quizás a través de los años de nuestras vidas Dios nos estuvo ayudando cuando estuvimos bebés espirituales, porque estábamos luchando con ciertas circunstancias de nuestras vidas y Dios providencialmente proveyó emocionalmente, aún naturalmente, hizo milagros. Va a llegar un momento en el cual el Señor va a decir, bueno, ahora es ya el tiempo en que tú labres la tierra para que coseches y recojas del fruto que tú mismo vas a sembrar. Y yo creo que ese es el llamado que quiero dejar en el corazón de ustedes en esta noche, que es también en mi corazón, entender que nosotros tenemos una obra que hacer, entender que Dios ha sido fiel, que Dios será fiel, que es el Dios de ahora, el Dios de siempre, que será el Dios eterno, pero ese Dios eterno está ahora confiando en nosotros, está colocando en nosotros una herramienta en nuestras manos. Recordemos cuando el Señor decía, aquel que tiene su mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí, no es digno del reino de los cielos, porque si tenemos las herramientas en nuestras manos, debemos empezar a obrar, a trabajar como líderes, como servidores, entendiendo que Dios siempre va a estar, que Dios siempre va a permanecer, pero que nos ha llamado ahora a nosotros también a actuar. Ahí en las redes sociales, yo a veces he leído aquellas cosas de que dicen, si tú quieres resultados diferentes, no puedes estar haciendo las mismas cosas, ¿verdad? Si yo quiero que algo me salga diferente, no puedo seguir haciendo lo mismo. No podemos seguir haciendo las mismas cosas que hacemos en nuestro día a día para conseguir resultados diferentes. Los resultados serán iguales si nuestras acciones son las mismas. Debemos empezar a actuar, debemos empezar a obrar de una manera diferente para producir resultados diferentes. Y esa fidelidad de Dios siempre nos va a acompañar. Esa fidelidad de Dios siempre va a estar con nosotros cuando nosotros coloquemos nuestras manos a la obra y empecemos a sembrar en el reino de Dios para cosechar en el reino de la eternidad. Así que, mis hermanos, yo les bendigo en esta noche. Quisiera que este mensaje pues estuviera siempre guardado en sus corazones y que pudieran seguir meditando en él, en esas porciones que hemos leído y que puedan aún extraer más de lo que el Señor tiene para enseñarnos a través de esto que hemos leído. Así que yo les bendigo, buena noche y seguimos luego en otra oportunidad en contacto. Muchas bendiciones.